desde sus hogares, desde las actividades que vienen realizando. Esta transmisión se realiza en vivo y sirve para todos ustedes para poder superar problemas psicosomáticos o comportamientos y conductas inadecuadas, problemas morales, y por ende lograr cada vez un poco más de felicidad. De esta manera, el día de hoy nos corresponde la clase número 6, el ejercicio de la voluntad. Y ya hemos desarrollado nosotros dentro de las facultades esenciales el pensamiento y los sentimientos. Todos son facultades esenciales del ser, esencial de nosotros como alma, como espíritu, como energía, llamémoslo con otros nombres doctrinarios, mente, inteligencia, ¿no? Entonces, ese ser esencial que somos nosotros, tenemos pensamiento, sentimiento y voluntad. El día de hoy vamos a desarrollar el ejercicio de la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Vamos a empezar con un pensamiento. Esto lo dijo Jaime Luciano Balmes, 1810-1848. ¿Qué sabría el alma de sí misma si no sintiera su pensamiento, su voluntad y el ejercicio de sus facultades? El yo no puede ni ser conocido ni pensado de ninguna manera, sino en cuanto toma a sí mismo por objeto. Este filósofo, ya desde hace más de 200 años, ya había estudiado la esencia del ser, nosotros como espíritu, como alma, y que nosotros ejercemos el pensamiento y nuestro sentimiento inmediatamente con la voluntad. Entonces vamos a tener que desarrollar ¿qué es la voluntad? La voluntad es una facultad del espíritu para hacer o no hacer, y lo ejercemos en todo momento, es decir, siempre. La voluntad es la decisión de hacer o no hacer, de tomar una decisión acertada o no acertada. Es el libre albedrío, es la característica que tenemos los seres humanos para poder tomar nuestras decisiones. Y les digo una cosa, señores participantes, en todo momento tomamos decisiones. Es decir, durante el estado llamado de conciencia y hasta en los estados de sueño, donde el alma tiene un desprendimiento del cuerpo y también ejerce la voluntad. En todo instante, si ya tenemos un pensamiento, sea bueno o malo, ya estamos tomando una decisión de pensar de esa naturaleza. Si tenemos influencia de amigos, personas encarnadas o desencarnadas, nosotros elegimos si aceptamos ese pensamiento de influencia. Hablemos en un ejemplo. Por ejemplo, todos hemos tenido algunos vicios sugeridos por el entorno amical, posiblemente, pero nosotros siempre somos los que tomamos la decisión de aceptación. Si es que yo tengo un problema moral, por ejemplo, exceso de celos, y mis pensamientos son negativos y me hago la película de ¿dónde estará mi pareja? ¿Qué estará haciendo? Y todos esos pensamientos estoy en ese instante decidiendo pensar así. A eso le llamamos malos pensamientos, movidos por un sentimiento en exceso. En este ejemplo serían los celos. Y por eso hemos dado estos cursos gratuitos para que aprendan a cortar sus pensamientos negativos. Y el día de hoy, en la clase de la voluntad,
será aprender a tomar la decisión de cortar esos pensamientos negativos. Para ello vamos a hacer preguntas y respuestas. Estas preguntas es la verificación del análisis que nosotros mismos vamos entendiendo. Primera pregunta: ejecuta lo que piensa y lo que siente sin un análisis previo sobre las consecuencias malas o buenas de sus acciones. Es decir, nos hemos puesto a reflexionar si lo que pensamos y sentimos lo hacemos sin medir las consecuencias, sin prever lo que va a suceder. En muchas ocasiones sucede. Vemos que, por ejemplo, conocemos que hay comidas inadecuadas que son tóxicas para nuestra salud. Podrían llevarnos a un problema orgánico y sin embargo aún así lo hacemos. Entonces no solo es en la comida, son en diferentes situaciones y pensamos, sentimos y medimos las consecuencias. ¿Qué hacemos nosotros? Entonces, por eso todas estas clases llevan a que ustedes como participantes se dejen de ver como materia y aprendamos las facultades esenciales: pensamiento, sentimiento y voluntad. Y ahora tengo que analizar si estoy tomando buenas decisiones. Si entiende que debe esforzarse en tareas de bien, ¿por qué se detiene cuando debería obligarse a hacerlo? Todos nosotros tenemos grabado en la conciencia la ley natural, el discernimiento del bien, y tenemos siempre esa consejería espiritual, una voz que nos susurra qué camino tomar, qué decisión tomar. Pero nosotros siempre somos los que decidimos y elegimos al final. ¿No les ha pasado que van por un camino, sea manejando, sea a pie, o van a un destino, pero algo les dice mejor no voy, o voy por este camino, o mejor me retraso un poco, o voy más anticipado? ¿Quién dice eso? ¿Verdad? ¿Soy yo mismo? ¿Es la voz de la conciencia? ¿Tomo decisiones en función de esa vocecita que me susurra qué hacer? ¿O tengo la generación de pensamientos negativos y doy riendas sueltas a todos esos pensamientos que están en desorden? Pensamientos negativos. Ya hemos hablado de la causa y efecto. Si yo pienso mal, mis consecuencias van a ser negativas. Si yo pienso bien, las consecuencias van a ser buenas. Entonces, vamos a ver, tengo por aquí alguna pregunta. Así como no pensar mal de la pareja, ¿de dónde está? Ya, bueno, a ver, el pensar que tu pareja ha malgastado su dinero, ¿no es pensar mal? Una pregunta interesante. Por ejemplo, en las situaciones de pareja se dan los mayores ejemplos donde mostramos todo lo que somos como ser esencial, nuestros pensamientos, sentimiento y voluntad. Y muchas veces generamos pensamientos que no los identificamos como malos. Entonces, cuando uno piensa en la pareja, ¿dónde estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Estará malgastando su dinero? ¿Qué tipo de pensamiento es ese? ¿Qué calidad de pensamiento es? ¿Bueno o malo? Los participantes pueden, si gustan, participar escribiendo o levantando también su audio inmediatamente para hacer alguna apreciación. Todos nosotros tenemos pensamientos buenos y malos. Y cuando pienso en el otro, ya lo hemos dicho, ¿no?
miramos la paja en el ojo ajeno, en relación de pareja siempre estamos pendientes del otro. ¿Y por qué sentimiento será? Primer sentimiento será el interés personal, ¿no? Tengo un gran interés personal en la persona en quien pienso. Si ese interés personal está en exceso, voy a sufrir las consecuencias. ¿Cómo me doy cuenta que está en exceso? Me doy cuenta cuando ya estoy sufriendo. Uno, estoy encolerizado, estoy enfadado, tengo pensamientos en desorden y en cantidad y no puedo controlarlos. Entonces ya mi sentimiento está en exceso. Debemos de monitorearnos constantemente. Esa es la decisión. ¿Tomaremos esta decisión? Entonces, analizamos nuestros pensamientos, sentimiento y voluntad. Encontramos sentimientos. Tengo que esforzarme en hacer tareas de bien para ocuparme de que las situaciones salgan de la mejor manera para mí. Veamos el cuadro anterior. Si tomo decisiones equivocadas, voy a sufrir las consecuencias. Si entiendo que debo esforzarme en tareas de bien, no debo de detenerme en seguir haciéndolo. Analicemos un instante, señores. ¿A qué dedican su tiempo libre? Por ejemplo, yo dedicaba mi tiempo libre antes a estar pendiente de las noticias, ¿no? Yo veía, es más, como abogado, que es mi parte laboral material, yo pensaba erróneamente que tenía que estar informado de todas las noticias y entonces veía los canales y todo ello. Pero después, ¿cómo estaba mi comportamiento? Yo no razonaba de que tenía un grado de ansiedad, una ansiedad de no saber, de poder ver de que la vida es negativa, que hay delincuencia, inseguridad ciudadana, que la vida es un caos, que hay muchas enfermedades, que viene la ola y la nueva ola y muchas tendencias. Y entonces, ¿cómo estaba yo? Estaba alterado, preocupado, nervioso, es más, hasta no quería ni salir de la casa, ¿no? A pasear, a respirar, a hacer ejercicio. Entonces, hay situaciones de información, imágenes que influencian, pero soy yo quien toma la decisión de continuar haciendo eso o detenerme. En lo personal me demoró bastante, me detuve, actualmente no veo noticias, ninguna noticia, me dedico exclusivamente a las labores en mi horario de trabajo y a las actividades del dictado de cursos con todo el esfuerzo, con todo mi orgullo para poder brindar clases a muchas personas. Entonces, tomar decisiones depende de uno, no depende de la información política, de las noticias. Cada uno, a través de la toma de decisión, concreta paso a paso el camino de su realidad. ¿Quieren transitar el camino de la realidad impuesta por las informaciones de noticias políticas? Ustedes miran programas que los influencian de manera negativa. Sí, pero son divertidas, decimos, ¿no? Una película de terror, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pero analícenlo filosóficamente. Entren a su ser, pensamiento, sentimiento y voluntad. ¿Qué sentimiento se me mueve para ver una película de terror? ¿Será el sensualismo? ¿Será un interés exclusivo por la trama? ¿Qué será? Busquen cómo piensan, cómo sienten y por qué toman esas decisiones. Empecemos a analizar todos los actos de nuestro día a día. Si ahorita están pensando en algo, ¿qué sentimiento se me mueve en ese momento? ¿La calidad del pensamiento es bueno o malo? ¿No? Entonces, analicemos siempre. En la vivencia debemos encontrar
nuestro día a día cómo se mueven nuestros pensamientos, sentimientos y la voluntad. Primera pregunta, ¿pone usted en práctica lo que ya está aprendiendo? Estamos en la clase número 6 y ya va aceptando esta dualidad de espíritu y cuerpo físico como una realidad. ¿Va aceptándolo como válido? Si no es así, pregúntese también qué pensamiento, sentimiento está ejerciendo usted para tal vez no verlo aún así. Todos los problemas de nuestra vida, sean físicos, afectivos, laborales, todas las consecuencias tienen una causa generadora en mí. Si aún no estoy esforzándome en ver mi situación como espíritu, por eso aún no entiendo por qué me siguen pasando estas cosas negativas. Cuando yo me esfuerzo en analizarme como espíritu, puedo ser más racional en detener muchos pensamientos negativos. Puedo poner en su justa medida muchos sentimientos en exceso. Y puedo tomar decisiones distintas a lo que mis bajas pasiones me influencian. Por ejemplo, tal vez hay vicios. Ahorita vamos a hablar de los vicios, ¿no? Entonces, para todos ustedes los participantes es siempre más fácil, no solo para ustedes, para mí también. Siempre nos es fácil mirar la paja en el ojo ajeno, encontrar los errores en el otro. Somos expertos, pero no somos expertos en poder interiorizarnos. Cuando suceda eso y detecte que estoy ya juzgando a otro, a la pareja, al vecino, a las noticias que nadie te conoce, pero igual estamos hablando del político número 1, 2, 3, de las situaciones, ni los conocemos y ya estamos hablando de ellos. ¿Qué pensamiento, sentimiento y voluntad se nos mueve? ¿La voluntad de querer hacer eso será correcta? ¿No? Entonces, debemos ver si estamos comprendiendo ya que somos una dualidad. ¿En qué medida ya me estoy viendo cada vez más como espíritu, como alma, como ser esencial, como mente, intelecto, energía? Llámenlo como ustedes quieran. Pero somos un espíritu, un ser esencial que tiene un cuerpo físico. Ya vamos corrigiendo nuestra forma de expresarnos. Ya vamos diciendo, yo soy un cuerpo físico. No, me corrijo. Yo tengo un cuerpo físico que debo de cuidar. Es mi instrumento de progreso, ¿no? Entonces, voy decidiéndolo así. Voy mejorando mi forma de expresión. Voy decidiendo tener cada vez más paciencia, más indulgencia, ser más benevolente. ¿Lo estoy decidiendo así? ¿O aún decido, para yo tener paciencia, tú primero debes de cambiar, ¿no? ¿Qué decimos? A los hijos, a la pareja, al ex, a aquel que me enjuicia. El otro no debe de hacer tales cosas para yo estar bien. Eso es trabajar en función del otro. Y esta filosofía ontológica, metafísica, es la interiorización de nosotros mismos. La responsabilidad de todos nuestros efectos lo tenemos nosotros. Entonces no queda otra. Hágalo ya. Trabaje por sus imperfecciones más visibles. Elimine sus vicios. No se haga concesiones. No se disculpe con usted mismo, sino que en vez de preocuparse, hay que ocuparse. Que su imagen sea la real. No finja, no disimule. No tenga autocompasión. Si nosotros, ¿cómo voy a eliminar un vicio si aún no lo encuentro en mí? Entonces ahí vemos algunos. Por exceso del sentimiento de sensualismo, nosotros podemos buscar la complacencia
en las cosas de la materia. Y algunos, seguramente, están fumando cigarrillos, toman bebidas alcohólicas, pastillas consumen en cantidad, drogas alucinógenas y de algún modo pueden mantenerlo en secreto, ¿verdad? Y si estos vicios están en vuestra vida, necesitamos encontrar qué sentimiento va en exceso. Ya lo dijimos, sensualismo. ¿Y cómo gradúo el sensualismo para ponerlo en su justa medida? Primero tengo que analizar también mis pensamientos y tomar serias decisiones de eliminación. Vamos a volver a poner la pantalla. A ver, vamos a volver a poner la pantalla. Seria eliminación de los vicios que tenemos nosotros. Eso es lo que debemos de analizar constantemente. No es fácil, muchas veces estamos creyendo que así soy, ¿no? Y que jamás voy a cambiar, ¿no? Son frases comunes del día a día. Debemos entender que sí, hay superación. Personas que han superado problemas psicosomáticos, problemas conductuales, graves vicios de los que estamos hablando. Entonces, ¿podré llevar este conocimiento a su aplicación? Por supuesto que sí. Decídase ahora con esta clase y termine después de todas estas clases de la primera hora, segunda hora, a decidirse a analizarme cada vez más. Piense que los demás ya lo conocen como usted es en realidad, a través de sus manifestaciones de todos los días, de sus arrebatos, de su iracundia. Muchos de ellos ya están padeciendo y desde tiempo atrás las expresiones de su verdadero ser. A veces uno cree que nadie va a saber lo que yo hago. No, todos saben ya. Uno muestra su forma de ser en todo momento. Solo que tal vez el único engañado soy yo. ¿Acaso no quiere ser mejor? ¿No desea ser apreciado por sus verdaderos, Bueno, hay una persona que está retirando la pantalla. Evite tocar los botones para poder continuar con la charla. Listo. ¿Acaso no quiere ser mejor? ¿No desea ser apreciado por sus verdaderos méritos? El camino de su felicidad pasa por la transformación moral y por su propia elevación espiritual. Ser mejor al alcanzar crecientes grados en escala de perfeccionamiento, ese es el único motivo de la encarnación del hombre. Vamos a pasar a las preguntas de los participantes y poder desarrollar sus interrogantes. Pueden hacerlo por escrito, pueden abrir sus micrófonos. Bienvenidas las preguntas. Si hay palabras que han escuchado y no las entienden, pregunten todo. Ese es el alma de filósofo, preguntar. A ver, señores participantes, ¿alguna pregunta? Hola Pedro, buenos días. Muy buenos días, Lisandro. ¿Cómo estás? Tú más antes comentaste tu experiencia en la influencia con la noticia, ¿no? Muchas veces nosotros también decidimos, y a veces muy mal, porque alguien de confianza te indica, por decir que el hecho, ¿no?, ha sido provocado o ha sido manipulado por la persona que tú piensas que es el culpable, ¿no? Y tú actúas, pero después
ante la consecuencia o la circunstancia, te das cuenta que cometiste el peor error, porque no fue hecho, no fue la verdad, como se dice, pues, ¿no? Y tú quedas mal, porque tú metiste la pata. Y eso también me ha pasado en la misma experiencia, en el mismo trabajo, y a veces pues quedamos mal porque a veces nos acogemos porque alguien, tenemos confianza en alguien y pensamos que ese alguien nos está diciendo al 100% la verdad, ¿no? Y a veces actuamos de forma negativa, ¿no? Y a veces también nosotros abusamos por la confianza. ¿Qué pasó? En mi experiencia en mi empresa, como yo trabajo en una empresa de seguridad, ¿no? Y nadie se esperaba por decir que se pierda, por decir algo en esta empresa de seguridad, pero aún así se perdían las cosas. Y la gran pregunta era, oye, ¿qué pasa? Somos una empresa de prestigio, de seguridad. ¿Cómo es posible que se estén perdiendo las cosas acá mismo? O sea, ¿no? Y uno ya comienza a dudar de muchas personas, ¿no? De muchos compañeros que posiblemente tú no pensabas. No, claro que después también está la contra, porque también entraba mucha gente y ahí podía estar la debilidad. Pero se formaba pues un caos político interno ahí, y no se sabía del culpable. No, sí, vamos a hacer la investigación, que por aquí, que por allá, pero de todas formas, pues quedaba el pensamiento negativo, ¿no? Después se programaban reuniones y se coordinaba para mejorar, pero en sí había muchas interrogantes y muchos pues, defectos que cometemos nosotros mismos, pues no ante alguna circunstancia, pues no para que suceda. Por decir que no dejen pues su celular en un baño, pues o sea, entra cualquier desconocido y se lo lleva, pues no. Igualito pasó con otra persona que fue a lavarse la mano, dejó su anillo en el lavadero y se lo robaron, pues o sea, hay circunstancias donde también cometemos ciertos errores que nos lleva a cometer pues este tipo de pensamientos negativos o de dudas, qué sé yo, pues, ¿no? Pero mucho influye también, ¿no? Lo que tú comentabas, pues, ¿no? Es como por decir, yo también a veces, siempre se habla de los políticos que son unos corruptos, ¿no? Pero yo veo fútbol y también en el fútbol hay corrupción. Le meten el pie inadecuado a una persona, lo maltratan, se pelean, ahí se roban, fingen cosas, ¿no? Y toda esa cultura, toda esa violencia llega a nuestro pensamiento psíquico y revoluciona pues, a cualquier persona, pues, ¿no? Y prácticamente nos dice que debemos actuar de esa forma, y ahí también está mal, pues, o sea, luchamos contra algo negativo, pues, ¿no? ¿Y qué decisión tomarías tú al respecto después de tanta inundación de información? Y yo creo que primeramente hay que analizar algunas cosas, hay que ser honesto en el sentido pues de no culpar a nadie, ¿no? De no, por decir, si sucede de hecho, o sea, siempre hay la duda de que puede ser inocente, puede ser no culpable la persona que se está juzgando, ¿no? Errores pueden existir, ¿no? Pero debemos investigar más, debemos analizar más las cosas, debemos decidir mejor. No porque alguien me dijo, o sea, ya debo tomar una decisión, pues, ¿no? O sea, tiene que haber un verdadero hecho y tener la certeza de que, ¿no? Que sí se suscitó y tomemos mejores decisiones, porque también podemos cometer errores, pues, ¿no? Y creo que también sucede ante cualquier circunstancia, ¿no? Exactamente. Sí, has hablado de tema laboral y tema deportivo personal. Es interesante porque también nos pasa a todos. Muchos tenemos roles laborales, somos o dependientes o somos los empleadores, ¿ya? Entonces, en estas circunstancias hay roles, pero aprendamos a mirar a nuestro prójimo como ser esencial. Eso es algo que también se les viene diciendo. Traten de ver al prójimo como ser esencial, como un ser que piensa, siente y actúa, que también piensa mal, como yo, también tiene
sentimientos en exceso, como yo, y también ejerce la manifestación de su voluntad en todo momento. Y va a primar en función de su sentimiento. Imagínense de que para poder entender al otro, primero entiéndanse ustedes. Si ustedes tienen un interés personal en exceso y la necesidad de poder utilizar algún dinero o disponer de algo ajeno, entonces hay un sentimiento de interés personal, de egoísmo en no me interesa de quién sea, ¿no? Y de orgullo en exceso para poder aparentar que las cosas no pasan, que para yo mentir y de que jamás me van a encontrar. Entonces, si yo puedo encontrar en mí los sentimientos que me mueven a poder pensar de ese modo, recién voy a poder entender al otro. Si han visto por allí algunas películas de criminales, van a poder saber de que para poder llegar al cometido hay que pensar como ellos, ¿no? Hay que meterse en la indagación. Entonces, ese análisis, esa indagación, hay que hacerlo con este conocimiento a través de uno, primero. Si yo parto siempre en el análisis exterior de mí, jamás van a encontrar, no van a entender a las personas, no van a saber quién es. Si ustedes encuentran en sí mismos el exceso del sentimiento, movido por un pensamiento negativo, por una decisión, recién van a encontrar quién es el culpable de determinadas acciones incorrectas. Pero para que lo puedan encontrar, primero encuéntrense a sí mismos cuando haya yo realizado un acto similar. Si no hay el esfuerzo del autoanálisis, de la vivencia que estamos intentando decirles a ustedes, ¿no? Lograr una vivencia de autoanálisis, entonces siempre me va a parecer extraño el comportamiento de los demás, ¿no? Por ejemplo, mi hijo, uno dice, mi hijo no miente, ¿no? Pregúntate a ti, ¿tú mientes? Y si hablas a tus adentros, sí, uno miente. Entonces, mi hijo también miente. Si mi discípulo o mi trabajador, yo lo considero jamás va a sustraer, pero yo me pregunto, ¿yo he sustraído? ¿Qué van a decir ustedes? Primer pensamiento, justificación. No, yo jamás. Ahora les recuerdo algo. Miren, sin conocerlos, ¿acaso no han cogido alguna vez un lapicero, una hoja de la oficina donde estén, un clip con el pensamiento? No le va a servir, no le sirve. ¿Qué sentimiento es? Ya debemos aprender, egoísmo. Pero uno mide que ese egoísmo no afecta a nadie, ¿no? Pero ya es un sentimiento en exceso. Si yo he sustraído, me van a sustraer. Si en la actividad laboral hay situaciones negativas, es porque por justicia le corresponde. Causa y efecto, señores. Toda la filosofía se aplica en todo ámbito. Primero yo, luego entiendo las situaciones. Primero yo y después voy a entender a mi hijo y a mi pareja. ¿Por qué actúan así? Porque yo tal vez actué igual. En cuanto a, por ejemplo, a ver el fútbol, si bien es cierto, es respetable los gustos que puedan tener, sin embargo debo de verificar, analizar si en realidad yo tengo algún progreso moral en determinadas actividades. Si solamente lo sigo por afición, ¿qué sentimiento se me mueve? ¿No? Lo llaman pasión, y justo la filosofía también lo llama bajas pasiones. Las bajas pasiones son las imperfecciones morales, los sentimientos en exceso. Entonces, ¿qué sentimiento se mueve en mí para poder ejercer pasiones en determinadas actividades que, si bien es cierto, me podrían llevar a un progreso y otras no? Si yo me ocupo de las políticas y yo estoy en política, no. Entonces, ¿por qué me ocupo de situaciones que no
ejerzo ningún cambio, más bien altero mi armonía interior. Solo critico, solo me quejo de situaciones que no están al alcance de mi cambio. Yo no puedo cambiarlo. Entonces, sugerencia, ocupémonos de cosas donde sí podamos cambiar las cosas. Queremos cambiar al mundo, pero apenas estoy en una locación. Entonces, una situación de trabajo sería hacer estos cursos también. Poder incorporarse, por ejemplo, a la Academia Filosófica y poder lograr también transmitir la filosofía y el autoanálisis a muchos más. Entonces, esto ayuda a las personas que quieren hacerlo, que quieren tomar decisiones. Si uno no toma decisiones, uno va a continuar en los mismos estados que viene teniendo y vamos a seguir expresando que no sabemos por qué nos pasan estas cosas. Debemos de encontrar la causa. Si algo me pasa, bajo mi responsabilidad, 1, soy responsable, 2, debo buscar soluciones, 3, me autoanalizo totalmente para poder entender por justicia qué es lo que me viene pasando. Les digo algo, señores. Si uno está teniendo sustracciones constantes, te sustraen el celular, pierdes dinero, pierdes salud, pierdes pareja, pierdes situaciones y estás constantemente con una mala racha, como se dice, hay una causa justa para que sucedan estas cosas. Y esa causa está en uno, como ser esencial. Uno atrae esas circunstancias. Los pensamientos que genero no deben ser del todo correctos. Muchas deudas espirituales aún están vigentes y uno cree de que si yo no hago daño a nadie, ya pagué mis deudas, y eso es falso. Uno tiene que continuar haciendo el bien por el bien mismo, sin pedir nada a cambio, sin tener un interés económico a cambio. Por eso estas clases son gratuitas, totalmente gratuitas. ¿Ustedes creen que nosotros damos así nuestro tiempo y nuestro esfuerzo para ustedes por dinero? No se hace por dinero, se hace por uno mismo. Yo sé que voy pagando mis deudas espirituales mientras más se hace el bien por el bien mismo, sin obtener provecho alguno. Así es, señores. Entonces, ¿hacemos ello? Sí, lo hago a mis hijos, lo hago a mis seres queridos. Ese es el bien más sencillo, el bien que en realidad tiene el mérito espiritual para una elevación moral, es hacerlo a cualquier persona. Por eso estas clases compártanlo al enemigo, a quien lo necesite, porque de esa forma recién ustedes estarían lidiando con sus obligaciones espirituales y poco a poco todo se va a dispersar. Ustedes mismos van a poder estar en mejor situación. Por una cuestión de orden y previsión, la primera hora ha terminado.